La noticia no llegó con la brutalidad de un grito o el estruendo final de un portazo. Llegó con la quietud antinatural de un libro cerrado de golpe sobre una mesa de caoba. Así de frágil y sutil fue el momento en que Elías comprendió que su matrimonio era una ficción de tapas duras. No fue un mensaje de texto indiscreto asomando en una pantalla, ni el aroma ajeno de un perfume barato, ni la mancha vulgar de un lápiz labial. Elías, un hombre que percibía el mundo en términos de estabilidad estructural y ángulos rectos, lo vio en el espacio entre un aliento y otro. Estaban celebrando su 30º cumpleaños en un reservado de un restaurante de luz tenue. Clara, su esposa y la aclamada profesora de literatura clásica, se había reído de algo que dijo Daniel, su mejor amigo de la infancia, y la risa se prolongó un segundo de más. Elías observaba a Daniel con la familiar calidez que sentía por un hermano. Pero cuando se giró para ver la reacción de su esposa, el mundo se resquebrajó. La mirada que Clara dirigía a Daniel no era la de una amiga, ni la de una colega, sino la de una cómplice recién indultada. Era una mirada demasiado larga, demasiado cargada de una intimidad que se había extraviado de la habitación matrimonial de Elías hacía meses, llena de un afecto robado que se exhibía imprudentemente. Y luego, cuando Elías giró la cabeza en su dirección, el afecto se desvaneció. Fue reemplazado por un brillo fugaz de pánico puro, un relámpago de terror en los ojos verdes de Clara, que lo delató todo. Fue como ver el pilar central de un edificio moverse ligeramente antes del colapso. En ese microsegundo, Elías no solo vio el adulterio, vio la traición perfectamente conservada entre dos de las personas que más quería. Y lo que más le dolió, lo que selló su decisión, no fue el engaño en sí, sino el verlos compartir ese secreto con la arrogancia de quienes creen ser invisibles. En ese instante, Elías se convirtió en el observador, en el arquitecto que no solo ve la grieta, sino que inmediatamente comienza a dibujar los planos detallados de la demolición. Elías no era un hombre de emociones desbordadas. Su mente era una cuadrícula, un lienzo para los planos de planta y las estructuras sólidas. Cada decisión en su vida, desde el ángulo de una viga de acero hasta el color de la pintura de su salón, era el resultado de un cálculo preciso. Por eso, el descubrimiento de la traición no lo llevó a la furia ciega, sino a una evaluación fría y distante. El colapso de su matrimonio, esa estructura que él había creído inexpugnable, no sería un derrumbe descontrolado, caótico y ruidoso. Sería una demolición planificada y meticulosa, ejecutada con la misma precisión con la que diseñaba un rascacielos. Los cimientos de la vida de Clara y Daniel serían dinamitados pieza por pieza, sin que ellos siquiera escucharan el tic del temporizador. Su venganza comenzó esa misma semana, con la primera de sus pistas sublimes, diseñadas para inyectar una dosis mínima pero constante de terror en el torrente sanguíneo de Clara. Ocurrió durante una cena a la que invitó deliberadamente a Daniel. El ambiente era forzadamente ligero, pero la tensión era palpable, como una viga bajo demasiada carga. Elías, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, cortaba su carne con un ritmo pausado y quirúrgico. De pronto, rompió el silencio con una aparente trivialidad cultural. ¿Recuerdas esa ópera, Daniel?, preguntó Elías, deteniendo su cuchillo y levantando la mirada. El Barbero de Sevilla, ¿cierto? No la escucho por la música, sino por el libreto. El aria, largo al factotum, punto. Hizo una pausa dramática, casi como si estuviera dando una conferencia. Siempre me ha fascinado como el personaje principal, Fígaro, está siempre al tanto de todo. Es el centro del enredo, ¿no? Sabe todos los secretos de la ciudad. Es el que mueve los hilos, el manipulador invisible que controla las entradas y salidas de cada personaje. Elías se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz bajando a un tono confidencial que resonó solo con Clara y Daniel. Siempre me pregunto qué se siente ser la persona que sabe la verdad, la única que tiene la visión completa del plano, y que nadie más lo sospecha. Es el poder absoluto, ¿no crees? Saber que puedes simplemente observar y esperar, porque el conocimiento, al final, siempre es el explosivo más potente. Clara, que había estado a punto de llevarse la copa de vino a los labios, la bajó con un pequeño temblor que hizo tintinear el cristal contra la madera. Daniel se removió incómodo en su asiento, sintiendo el subtexto pero sin poder identificar el origen de la amenaza. Elías, volviendo a su carne con total calma, asintió, como si solo hubiera ofrecido una brillante reflexión sobre la comedia italiana, dejando tras de sí la primera grieta en la fachada de la tranquilidad de su esposa. Clara sintió que el frío del cristal se le escurría de los dedos. Elías no la había mirado directamente al pronunciar la palabra sabe,
pero el peso de esa sílaba cayó sobre ella como una losa. Bajó la copa de vino con un pequeño y resonante golpe contra la mesa, un sonido que para ella fue tan fuerte como un cañonazo. Daniel, ajeno al pánico visceral de Clara, pero sintiendo la tensión, frunció el ceño. Se quedó con una pregunta a medio formular, una frase sobre el ingenio de Fígaro que se disolvió en su boca. Elías, la personificación de la calma calculada, pareció no registrar nada. Con una frialdad escalofriante, bebió un sorbo de su propio vino y asintió, como si hubiera ofrecido solo una simple y brillante reflexión sobre la ópera, y no un ultimátum velado. El mensaje había sido entregado. Los siguientes meses se convirtieron en un infierno privado para Clara, una tortura psicológica tejida con alfileres invisibles. Su hogar ya no era un refugio, sino una celda de aislamiento donde su propio marido era el vigilante omnipresente. Elías no volvió a mencionar el adulterio de forma directa, pero se convirtió en un maestro de la ambigüedad, tejiendo hábilmente la traición en el tapiz de la propia especialidad de Clara, la literatura clásica. Cada conversación se sentía como un examen oral para el que ella nunca podría estar preparada. Elías transformó su lenguaje cotidiano en un campo minado de doble sentido, usando deliberadamente referencias a la traición, el secreto y la caída de los héroes. Si discutían el plan de estudios, él preguntaba sobre la estructura de la mentira en Edipo Rey. Si ella recibía una llamada de Daniel, Elías comentaba sobre lo difícil que era mantener la coherencia de un personaje cuando se le obligaba a mentir. Clara comenzó a vivir en un estado de hipervigilancia perpetua. Cada gesto, cada palabra de Elías, se analizaba buscando la confirmación que ella temía escuchar. La paz de su estudio, rodeado de volúmenes antiguos, se había evaporado. Cada libro parecía acusarla, y cada día Elías se aseguraba de que su miedo creciera, lento y constante, como una gotera que pudre la madera desde adentro. En una ocasión, mientras Clara preparaba una conferencia sobre la Ilíada, Elías se detuvo en el umbral de su estudio. Es fascinante cómo Homero usa el concepto de amartia, verdad, cariño, dijo. El error trágico, el defecto que lleva a la caída del héroe. Pero me pregunto, ¿no es más cruel cuando el destino del héroe no se sella por un defecto, sino por un secreto guardado? Una noche, organizó un brindis por la honestidad. Alzó su copa y miró directamente a los ojos de Clara. Brindo por la verdad, sin importar lo fea que sea. Porque tarde o temprano, las mentiras son como ladrillos defectuosos, la estructura se caerá. Clara pasó el resto de la noche con un dolor de cabeza fingido. Elías disfrutó de este lento goteo de ansiedad. La incomodidad de Clara se hacía evidente, sus conferencias se volvieron menos fluidas, su pasión por la materia se sentía forzada. Daniel, aunque menos perceptivo, comenzó a evitar la casa. La humillación pública, la etapa final de su plan, se centraría en lo que más amaban, la carrera de Clara y el estatus profesional de Daniel. Clara estaba a punto de recibir el más alto honor de su carrera, la cátedra de estudios clásicos y la publicación de su tratado más importante, la retórica del engaño en la tragedia griega. Daniel, que era un editor de alto nivel en una prestigiosa editorial académica, iba a manejar la publicación y la campaña de lanzamiento. Días antes de la ceremonia de la cátedra, Elías, usando sus habilidades como arquitecto y sus contactos en la administración universitaria, había manipulado sutilmente los archivos digitales. Había actualizado los protocolos de seguridad de la red. En el día de la ceremonia, Clara estaba en el estrado. El rector estaba a punto de entregarle la placa cuando un proyector, encendido de forma remota por Elías desde un coche aparcado estratégicamente, iluminó la gran pantalla detrás de ella. No era una diapositiva de su investigación. En su lugar, aparecieron extractos de correos electrónicos y mensajes de texto personales, proyectados en una fuente grande y académica, como si fueran citas de su propio tratado. Los mensajes eran las pruebas irrefutables de su romance con Daniel, mezclados con fragmentos de discusiones triviales entre ellos y citas de su libro con doble sentido. El texto más visible, en el centro de la pantalla, era una frase de un correo electrónico de Clara a Daniel: mi propia amartia fue pensar que podíamos reescribir la tragedia sin que Elías lo viera. El efecto fue devastador. La audiencia de académicos, colegas y la junta universitaria se quedó en un silencio sepulcral. Clara se quedó sin habla, la imagen de la traición grabada en piedra detrás de ella. Elías estaba en el fondo de la sala. Mientras el rector se congelaba y Clara palidecía, Elías envió un mensaje de texto a Daniel. El barbero lo sabe todo. La retórica del engaño no te salvará esta vez.
Daniel, que había intentado evitar la ceremonia, vio cómo la noticia se propagaba por las redes sociales en minutos. Elías había filtrado todo el contenido del libro de Clara a un foro público, junto con los mensajes comprometedores, bajo el título, La ficción detrás de la cátedra, como la doctora Clara llevó el engaño del libro a la vida. Daniel se hundió bajo la presión. Su editorial se vio obligada a retirar el tratado por cuestiones de integridad académica y personal. Daniel, al ser el editor principal, fue públicamente reprendido por su falta de juicio ético, perdiendo su prestigio y su puesto. La carrera de Clara fue destruida por el escándalo. A la mañana siguiente, Elías se despertó solo en la cama matrimonial. El lado de Clara estaba vacío. La había humillado públicamente, destruido su mayor pasión y forzado a Daniel a traicionarla por omisión. Elías sonrió. La venganza no tenía el sabor amargo que imaginó, sino la fría y limpia satisfacción de una ecuación resuelta. Clara y Daniel se habían reducido a notas a pie de página en una historia que él mismo había escrito. Dejó una nota en la mesita de noche antes de irse a trabajar. Decía, simplemente, el arquitecto ha terminado su demolición. Los planos de divorcio te esperan en la oficina del abogado. Firma sin notas a pie de página. Clara no soportó la presión. A los 3 meses de la primera pista sublime, con sus nervios destrozados por la ambigüedad constante y su trabajo volviéndose errático, abandonó el hogar. Dejó una nota vaga, culpando al estrés académico y a la necesidad de espacio para pensar. Elías no la detuvo, simplemente observó cómo la primera etapa de su plan, la destrucción de su paz mental, se completaba. Daniel, por su parte, se mantuvo en la distancia, demasiado cobarde para enfrentar a Elías o para consolar a Clara en público. El encuentro en la biblioteca antigua. Pasaron 2 meses más. Elías continuaba con la fase final de su plan de venganza, moviendo hilos discretos en la universidad y en la editorial. Una fría tarde de jueves, Elías fue a la Biblioteca Central Antigua para consultar planos arquitectónicos de un edificio histórico anexo a la universidad. Había un pasillo poco concurrido dedicado a los archivos griegos y romanos. Justo cuando estaba saliendo de la sección, la vio. Clara estaba sentada en una mesa de roble macizo, encorvada sobre una pila de libros, una imagen de su yo anterior, pero marcada por una visible fatiga. Su cabello, generalmente recogido con pulcritud, estaba suelto y descuidado. El libro que consultaba era la Odisea. Al sentir su presencia, levantó la cabeza. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una mezcla de miedo y alivio. Era la primera vez que se veían cara a cara sin la protección de la ambigüedad de Elías. Elías se detuvo a una distancia respetuosa, su expresión neutra, casi profesional. Elías, susurró ella, su voz ronca por la falta de uso o por la emoción. Cerró el libro con cuidado. No sabía que estabas aquí. Estoy haciendo investigación para un proyecto en el campus, respondió él, su tono sin inflexión. ¿Y tú? Asumo que has vuelto al trabajo. Veo que sigues buscando las raíces de la narrativa. Clara se levantó, acercándose un paso. La arrogancia que había sentido en la cena meses atrás había sido pulverizada. Solo quedaba el arrepentimiento amargo. Elías, por favor. Necesito hablar contigo, en serio. Sus ojos suplicaron, y Elías pudo ver que las pistas sutiles habían funcionado. Ella sabía que él sabía. Y ese conocimiento la estaba carcomiendo. No hay mucho que hablar, Clara. Los papeles de la separación están listos, dijo él, preparándose para marcharse. No es por eso. Ella se acercó, las lágrimas asomando. Es por todo. Por Daniel. Por mí. Lamento lo que pasó. Lamento la mentira, la cobardía. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. Sé que lo sabías. Cada una de tus palabras, esa noche, y después. Me torturaste sin decir una sola acusación. Y lo merecía. Su voz se quebró. Pero estoy arrepentida, Elías. De verdad. Perdóname, si no por volver, al menos por el daño que te hice. Yo, destrocé nuestra estructura, y ahora no sé cómo reconstruirme. Elías la miró fijamente. Podía oler el perfume débilmente en su cuello, el mismo que recordaba. Vio las líneas de estrés alrededor de sus ojos. La vio reducida a la miseria, exactamente donde él quería que estuviera. Su respuesta fue el epítome de su venganza planificada, una verdad brutal, envuelta en una cortesía devastadora.
El perdón, Clara, es una forma de liberación, dijo Elías, su voz baja y uniforme. Y yo no estoy listo para liberarte. No aún. Hizo una breve inclinación de cabeza, como un colega despidiéndose. Si me disculpas, tengo una reunión. Espero que encuentres las respuestas que buscas en esos libros. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Clara sola en la biblioteca, el eco de sus pasos resonando en el silencio. El arrepentimiento y la súplica de ella no habían cambiado sus planos. Solo habían confirmado que los explosivos estaban colocados y listos para la detonación final. Ella estaba humillada en privado. Faltaba la humillación pública.